Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Continuamos con nuestra serie Cristo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir conmigo Cristo es suficiente? Amén. Cristo es suficiente. Y bueno, debo de decir esto cada jueves, cuando me toque mi tema, que ya estarán dando en esta misma serie, pero también estaremos involucrando a alguien más para compartir. Pero hay algo que no debo dejar de decir, que el cristianismo es Cristo. Amén. Eso lo estaré repitiendo muchas veces. Dijimos, ¿por qué? Porque Él es la piedra angular de la fe cristiana. Amén. Y grábate este texto, Mateo 16, 16 al 19. Así es que, mis hermanos, estamos aprendiendo a través de la doctrina de la palabra de Dios acerca de la deidad de Cristo. Amén. Y tú y yo debemos saber que esta doctrina sigue y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en este día, mis hermanos, continuamos con esta serie Cristo es suficiente, y voy a compartir el tema, el conocimiento de su voluntad, o el entendimiento de su voluntad. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, y ahora nos toca leer el verso 9 al verso 14, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿qué dice, hermano? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos, ¿qué, hermano? Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa noche te pedimos que tu palabra, oh Dios, nos llene de conocimiento. Tu palabra dice, Señor, que debemos estar llenos de conocimiento, y por esa razón estamos aquí, para saber más de ti, Señor. Padre, danos el entendimiento necesario para que nuestra mente pequeña pueda entender a este Dios, el Dios grande, inmensamente grande. Señor, sabemos que jamás terminaremos de conocerte, pero tú te has revelado a nuestra vida a través de tu palabra. Amado Dios, ayúdanos a verte, conocerte y entenderte, para que podamos dar fruto en toda buena obra como cristianos, y cómo debemos comportarnos en medio de un mundo, Señor, que cada día se corrompe. Ayúdanos, Dios, a tener una correcta perspectiva de ti, y esto solo lo lograremos a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos decimos amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Aleluya. Pablo, mi hermano, hoy nos enseña algo muy importante, como todo en la Biblia. Todo es importante. Todo lo que hacemos para Dios es importante. Amén, hermano. Pablo, con su ejemplo, nos deja claro que el orar uno por otros es una práctica cristiana necesaria en la vida de todo creyente. De hecho, así fue como nosotros nos
filtramos y nos introdujimos en esta carta a partir del verso 3 que dice: siempre orando por vosotros. Y el verso 9, una vez más, el apóstol Pablo deja claro que una práctica cristiana importante para nosotros es una oración de intercesión. Orar unos por los otros. Mira, voltea al que está alrededor tuyo. Voltea y velo. ¿Cómo lo ves? ¿Viene bien? Bueno, no lo sabemos. Quizá sí, quizá no. Solamente el Señor sabe cómo venimos en esta noche. En Juan 17, 9 al 24, solo apúntelo, hermano, pero ahí Jesús nos enseña acerca de esta oración de intercesión. A esta oración se le conoce como la oración del sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Es una oración de intercesión por sus discípulos. Ora al Padre y dice: Padre, no te pido que los quites del mundo. ¿Sí dice así? Dice, sino que los guardes de la maldad de este mundo. ¿Y qué significa maldad? Estilo de vida, estilo de filosofías. Filosofías de hombres como humanismo, socialismo. El humanismo, hermanos, se centra en el hombre, como el socialismo. Aunque en sus definiciones de filosofía tienen algunas diferencias, pero están en un solo punto. Se centra en el hombre, solo el hombre. Hay que ayudar al hombre, hay que interceder por el hombre, y eso es una razón buena. De hecho, por eso está la ONU. La ONU en su humanismo intentó hacer esta asociación de más de 200 países para llegar a la unidad, a la paz. Pero yo les pregunto, ¿ya lo lograron? No, hermano. ¿Por qué? Porque no necesitamos el humor humano para lograrlo. Lo que se necesita es la palabra de Dios. Amén. Así es que otro ejemplo de intercesión, de orar uno por los otros, mis hermanos, está en Hechos 12, capítulo 12, verso 5. Solo apúntenlo. En este pasaje, hermanos, se ve cómo la iglesia intercede y dice que llora a favor de Pedro y de Juan, que los habían metido a la cárcel. ¿Sabe por qué? Por estar predicando a Jesucristo. Amén. Y la iglesia entonces se une y ora. ¿Por qué? Porque entendió este principio. El principio, hermano, de la vida de un cristiano, una práctica importante cristiana, es que oramos los unos por los otros. Y voy a tomar un pequeño punto, pero agradecemos a Dios por la vida de nuestros hermanos, hermana Hilda, a su familia. Damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no dejamos de orar por nadie en esta congregación. Así es que, ¿cuántos damos una ofrenda de palmas a Dios por la vida de nuestros hermanos? Amén. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Yo sé que puedo hacerlo al final, pero a veces con el tiempo se nos va. Así es que, mis hermanos, así es que, qué hermoso es la práctica de orar los unos por los otros. Aquí vemos entonces, mis hermanos, cómo es importante orar unos por los otros. Incluso Job, mis hermanos, en el capítulo 42, verso 10, solo apúntalo. Ahí Job ora a favor de sus amigos, que bueno, amigos como estos, ¿para qué quiero, no? Mejor estaban, Job, checa por qué te vino esto, quizá es tu pecado, ¿verdad? Y el Señor se les presenta a sus amigos y les dice que corrijan su perspectiva. Y Job ora por ellos. Es una manera de demostrar su fe y su amor por Dios. Amén. Así es que podemos ver cómo es importante el orar por otros. Primero, mis hermanos, porque nos ayuda a salir de nuestro confort personal. ¿Por qué debemos orar los unos por otros? Porque debemos salir de nuestro confort personal. Cuando nosotros pedimos por otros, mis hermanos, estamos practicando este principio. ¿De qué? De que es mejor dar que recibir. Llámese también así cuando de tu corazón, y Dios pone en tu corazón apoyar a alguien solamente para glorificar a Dios, no para que, lo voy a decir con respeto en griego, no te creas Superman.
Amén. Porque lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos aprender este principio. Diga conmigo, es mejor dar que recibir. Y también implica en la oración. Pero pastor, si intercedemos y lloramos a favor de otros, ¿no estamos dejando al lado nuestras necesidades personales? Diga conmigo, no. Orar por otros, mis hermanos, no estás dejando a un lado tus necesidades, sino más bien, al pedir al Señor por otros, ¿qué crees? No estás dejando en segundo término tus necesidades, sino que estás aprendiendo ¿qué? A vaciarte del egoísmo. No piensas en ti, sino estás pensando en otro hermano, y mayormente en aquellos que te hacen un mal. ¿Cuántos oran por sus enemigos? Bueno, no, amén, pastor, yo oro por usted. Ay, órale. Dice Pablo, por decirle la verdad me he convertido en su enemigo y seguiré hablando la verdad. La oración de Pablo, mi hermano, y Timoteo por los colosenses tiene un propósito específico. Vamos a ver cuál es ese propósito específico, porque Pablo, Timoteo y los colaboradores de Pablo oraban por la iglesia de Colosenses o de Colosa. Y no solamente a la carta a los colosenses, lo podemos ver en Efesios, Filipenses, mis hermanos, a los Gálatas. Era un hombre dedicado a la oración. Y aquí también hay un principio para nosotros los pastores, pero también para los que llevan y tienen un liderazgo, ya sea en la congregación o ya sea en el hogar, que debemos orar por los nuestros. Amén. O sea, hay que ser, ¿en qué sentido? Debemos ser los primeros que tenemos una vida de oración. Ahora vamos a ver el propósito por el cual Pablo oraba por los colosenses. Dice verso 9. ¿Lo tienes? Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué, mis hermanos? Siguiente. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate, aquí una palabra que primeramente resalta en el texto es la palabra seáis llenos. Esta palabra llenos, mis hermanos, viene de la palabra griega plero. Y la idea de esta palabra, hermano, es estar completamente controlados. En sí la palabra es completamente, totalmente, hasta que te desbordes. ¿De qué? Controlado. Entonces lo que está orando Pablo por los colosenses, por aquellos creyentes que recordemos que estaban atravesando muchos ataques en torno a la persona de Cristo, y eso es lo que debemos de centrarnos. La esencia del evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario para librarnos de nuestros pecados y de la condenación. Amén, hermano. Esa es la esencia del evangelio. De hecho, eso es lo que debemos predicar. Entonces Pablo les dice que él ora para que ellos estén completamente controlados. ¿Por qué? Por el conocimiento, por el entendimiento y por la sabiduría de ¿qué? De la voluntad de Dios. Aunque hace un poco de tiempo hablamos acerca de la voluntad de Dios, hoy seguiremos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Ahora fíjese, hermano, la oración que el apóstol hace por los creyentes pues es tremenda. Es una oración, hermano, totalmente entregada a Dios, porque le dice: Señor, que totalmente mis hermanos sean controlados por el conocimiento y entendimiento de tu voluntad. Qué importante, hermano, es tener conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es muy sencillo cuando hablamos, bueno, no digo que es sencillo como si fuera tan sencilla la palabra de Dios, no, sino en términos más sencillos,
Cuando decimos la voluntad de Dios, estamos hablando de lo que Él quiere para ti y para mí, hasta que Cristo venga. Amén. Esto implica tu conducta de vida, pero también qué piensas acerca del evangelio en el cual tú dices que crees. Entonces, tenemos otra escena, mis hermanos, donde Pablo dice a los hermanos en Éfeso. ¿Cuántos recuerdan Efesios 5:18? Aquí también encontramos esta palabra, pleró, que dice, sed llenos. Ahí está la palabra también griega, pleró. ¿Qué significa? Sed llenos, es estar totalmente controlados, totalmente llenados del Espíritu Santo. ¿Qué significa, mis hermanos? Estar completamente controlados por el Espíritu Santo en mente, es decir, pensamientos, y en alma. ¿Qué quiere decir? Actitudes. Qué importantes son tus pensamientos y qué importantes son tus actitudes. Hermano, recuerda Proverbios 23:7, porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, tú describes en tus hechos lo que escribes en tus pensamientos. Esta palabra, mis hermanos, son una petición para que los colosenses, entonces, cuando hablamos de ser llenos de la sabiduría de Dios, dice el verso 9, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, la petición es para que los hermanos de Colosa tengan el discernimiento espiritual. Ahora, esta petición para aquellos hermanos de ese siglo, hermano, son lo mismo para nosotros. Que nosotros aprendamos a tener discernimiento espiritual, que resulta, hermano, de la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuál es la iluminación del Espíritu Santo? ¿Cuál es la luz del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Amén. Qué importante es que tú y yo aprendamos a tener discernimiento. ¿Por qué? El discernimiento es saber entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo perfecto, entre lo perfecto y lo excelente. Nosotros, hermanos, debemos aprender a discernir los que realmente son maestros, los que realmente son profetas, los que realmente son evangelistas, los que realmente son predicadores del evangelio. ¿Por qué, hermano? Hablando un poco los domingos acerca de los dones del Espíritu Santo, ahí aprendimos que si algo tiene la iglesia, mis hermanos, cuando es llena del Espíritu Santo, estamos hablando también de los dones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué importante es que a los que tenemos los dones del Espíritu Santo, en primer lugar, el Señor los confirme. Amén. Y una vez que los confirme, hermano, hay una segunda regla o principio en la Biblia acerca de los dones, que los pastores, la autoridad delegada de esa iglesia te respalde. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengas discernimiento, porque alguien puede decirte, dice el Señor, haciéndose un profeta cuando que no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque ¿quién le ha dado la autoridad para andar en la iglesia diciendo así dice el Señor? ¿Me explico? Hermano, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si Pablo estaba ayudando y les va a ayudar a que ellos tengan discernimiento espiritual, es porque recordemos que la iglesia y la epístola que nos habla Pablo a los colosenses estaban atravesando problemas duros con judaizantes, falsos maestros que se habían infiltrado a la congregación. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos cuidado cuando alguien dice el Señor, o tuve un sueño, o tuve una visión? Bueno, porque al no examinar de qué tipo esa persona está llenada, y si tú lo crees, te va a arrastrar. ¿Sí me explico, hermano?
Los falsos que se habían metido a esta iglesia, a los colosenses, en esta iglesia en Colosa, estaban menospreciando la deidad de Cristo. Es cierto. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos desórdenes de los dones que nos da Dios y no tenemos discernimiento, es como si estuviéramos menospreciando la deidad de Cristo en su iglesia. Porque nosotros literalmente no estamos diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. Efectivamente, todos los que estamos ahí, aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús vino 100% hombre, pero sin pecado. Amén. Pero entonces, qué importante es, mis hermanos, porque el apóstol Pablo, recordemos que fue anunciado por Epafras, quien le dio el anuncio. En primer lugar, mira lo que dice el verso 9: por lo cual también nosotros, desde aquel día en que lo oímos, recordemos que no solamente Epafras, mis hermanos, le dijo a Pablo que estaban sucediendo cosas o atentando contra la deidad de Cristo, sino que les dijo también, dice Pablo, a los santos, verso 2, y fieles hermanos en Cristo. O sea, eran hermanos que entendían bien el evangelio. Amén. Por eso dice el verso: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. ¿Para qué? Bueno, para que tengamos un conocimiento pleno. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice verso 9: y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Esta es la palabra griega epignosis, que significa conocimiento pleno. Después viene otra palabra. ¿Cuál es? De su voluntad en toda sabiduría. Esta es la palabra griega sofía, es decir, excelencia mental en un sentido más elevado. Tú y yo debemos de tener un sentido más elevado que los hombres de este mundo, hermano. Pero espérenme, no estoy hablando de que somos más. No. Y que nosotros no tenemos errores, problemas. No, yo no hablo de eso. Cuando hablo de un pensamiento, un conocimiento más elevado, estoy hablando, hermano, de que tu mirada está puesta en el autor y consumador de tu fe, que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también viene otra palabra. Dice así: sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice? Espiritual. Ahí la palabra inteligencia es la palabra griega sinesis, que significa discernimiento. De modo que la oración de Pablo, entonces, hermano, tiene triple propósito. Es decir, que los colosenses sean llenos, número uno, ¿de qué? Del pleno conocimiento de su voluntad. Número dos, toda sabiduría. Y número tres, discernimiento espiritual. Porque nos va a ayudar a andar, mis hermanos, como el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, Pablo quiere que estos creyentes estén llenos de su voluntad, en sabiduría, conocimiento, inteligencia. Ahora, diga conmigo, ¿de qué estoy lleno? ¿De qué estás lleno, mi hermano? Hay que ver algo aquí. Mira, en los evangelios, mis hermanos, encontramos escenas donde los discípulos se llenaron de temor. ¿Recuerdas? Lucas 5:26. Encontramos varias escenas. Una de ellas cuando Jesús va en la barca con sus discípulos, ¿recuerdas? Y Jesús se quedó literalmente, hermano, dormido. Jesús no se estaba haciendo el dormido, como por ahí una vez yo escuché, que no, que se estaba haciendo el dormido para probarlos y a ver cómo estaban en su fe. No, estaba literalmente, hermano, imagínese el Hijo de Dios en un cuerpo terrenal, con todo el trabajo que él hacía día y noche. Hermano, es obvio que su cuerpo se cansó, y ahí nos muestra que vino 100% hombre, pero sin pecado, y no perdió su divinidad. Sin embargo, hermano, ¿a qué voy con eso? Cuando los discípulos dice que se llenaron de temor. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros quizá estamos llenos de temor?
¿Estás lleno de temor? Bueno, ya dijeron amén. Y hablo de temor. ¿Qué tipo de temor? Bueno, tú analízalo. Quizá le tememos a la economía. ¿Cómo está nuestra situación económica ahorita? Quizá estamos llenos de temor, quizá por una situación que está atravesando el hogar. Quizá el esposo se está desanimando, la esposa se está desanimando, los hijos como que no quieren. No sé, hermano, y yo no estoy hablando de adivinación, no, solo estoy dando algunas sugerencias que mira, no estoy como que tratando de adivinar y decirte, esto es, no, hermano, no, porque esos son los problemas más comunes en la vida del hombre: el temor, la tristeza, la desesperación, la angustia, la soledad. Y hay muchos más, mis hermanos. Por eso pregunto, ¿de qué estamos llenos? Ahora le estamos dando la aplicación a lo que estamos aprendiendo. ¿De qué estamos llenos? Por eso Pablo les decía, hermanos, yo oro por ustedes para que sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría, en conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque de lo que estemos llenos es lo que nos va a controlar. Y lo que nos controle, si no es la voluntad de Dios, entonces, mis hermanos, lo que te controle, si no es la voluntad de Dios, serán tus emociones y tus sentimientos. Ahora bien, ¿cuántos saben que Dios nos puso alma? ¿Qué quiere decir? El alma es el centro de los sentimientos y las emociones, donde se encuentra la voluntad. Entonces no quiere decir que Dios menosprecia nuestras emociones y sentimientos, porque Dios nos dio, lo que quiere decir que somos seres sensoriales, sentimos, claro que sí. Pero también la misma palabra de Dios nos instruye a que aprendamos. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego de Dios, el don que Dios te ha dado, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú aprendas a controlar tus emociones. Y te doy poder, amor y dominio propio. Amén, hermanos. ¿Por qué? Recordemos que se habían filtrado también falsos maestros a la iglesia en Éfeso, donde estaba Pablo predicando el evangelio. Y Pablo les dice, miren, mis hermanos, ustedes necesitan ser llenos de lo bueno, la palabra de Dios, y no de lo malo, que eso por naturaleza lo tenemos. Dígale al que está a su lado, lo malo no es que hagas lo malo ya lo traemos. Amén, hermano. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que nos habla de que podemos ser llenos de lo malo. Por ejemplo, bueno, cuando digo llenos de lo malo es que dejes que esas emociones descontroladas sin Dios te cautiven y sean lo que te controlen. Por ejemplo, Lucas 4:28 dice así: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El contexto es que cuando Jesús estaba hablando, ¿de qué? De que Él era Jesús, el que profetizaba en las Escrituras. El tiempo ha llegado, yo soy. ¿Y qué hicieron? Hombre, lo querían matar. Entonces, ¿puede notar, hermano? Que nos podemos llenar ¿de qué? De ira. ¿Y sabe qué hace la ira? No es la ira de los policías que íralo. No. Cuando se andan peleando hay dos carros. Es una ira que se descontrola. Y precisamente, mira, cuando digo esto del policía que anda por la radio anuncia, es porque dos personas airadas, ¿sabes qué hacen? Se bajan del auto y no les importa. En plena vía pública, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hermano? ¿Cómo? En griego significa el ridículo. De verdad, ¿no? Entonces, mis hermanos, también nos podemos llenar de celo. ¿Sabes que hay gente celosa? Bueno, podemos caer en celo. ¿Cuántos recuerdan este pasaje en Hechos 5:17, donde Pedro está predicando el evangelio? ¿Cuántos recuerdan que este hombre, hermano, fue lleno de fe? Ya no era lleno de sus emociones. Primero actuaba y después pensaba. Él fue lleno del conocimiento, fue lleno de sabiduría. Pero a él
lo controlaba el Espíritu Santo. Pero dice en Hechos 15, 5, 17: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y una persona que está llena de algo malo, de algo negativo, mira lo que hizo. Verso 18: echaron mano a los apóstoles, es decir, a Pedro y a Juan. ¿Y a dónde los metieron? A la cárcel. Entonces, mis hermanos, de lo que estemos llenos, eso es lo que te va a llevar a actuar contra alguien, contra un hermano, una hermana, contra tu esposo, tu esposa, tus hijos. Jesús dijo en Mateo 23, 28, dijo Jesús: así también vosotros por fuera, les está hablando a los fariseos, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Quiere decir, mis hermanos, que nosotros no somos libres o exentos a caer de estar llenos ¿en qué? En hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 25. Nuevamente Jesús dice a los fariseos y a los escribas: ay de vosotros. Esa expresión "ay", hermano, es una expresión sumamente dura. No es de dolor, es decir, de sufrimiento, de ay, lo siento. No, es de un juicio. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo? Hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al templo a orar? ¿Para qué era el templo? Para que llegaran a orar. ¿Y recuerdan qué había fuera del templo? Un montón de vendedores. Aquí no hay vendedores. A ver, hermanito, ¿qué necesita? No, está bien apoyarnos, claro que sí. Es decir, si alguien aquí es carpintero, albañil, a lo mejor tenemos oficios, pero si lo hacemos sanamente, mi hermano, ay, yo sé que tú te dedicas a esto. Ay, hermano, qué bueno que me estás ofreciendo trabajo. Esta semana atravesé un momento difícil. Ese es discernimiento. Amén, porque lo hacemos para bendecirnos. Ese es estar lleno de algo bueno. Amén, hermano. Entonces debemos de cuidarnos con estas palabras que acabamos de leer. Cuidarnos de estar llenos de ira, cuidarnos de estar llenos de celos, cuidarnos de estar llenos de hipocresía, llenos de iniquidad, llenos de robo, llenos de injusticia. Hermano, llenos de mentira, llenos de prejuicios, llenos de murmuración, llenos de queja, llenos de reproche. ¿Le sigo o ya me paro? Y hermanos, ahí estamos involucrados todos. Nadie está exento a ello. La única manera de estar exentos, ¿sabe cuál es? Es estar llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén pero con fe? Ay, eso ya me convence. Ahora bien, hay otra parte donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron completamente controlados por el Espíritu Santo. Y alguien que está totalmente, completamente lleno de Dios, harás lo bueno, lo correcto, lo santo, lo agradable delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Hechos 4:31 leemos lo siguiente: cuando hubieren orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Diga conmigo, y hablaban con denuedo la palabra. He aprendido algo y me queda bien claro. Ahora ya no digo: Señor, lléname de tu Espíritu para hablar tu palabra. El Espíritu Santo ya lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Ya estamos llenos. Ahora le digo: dame denuedo para hablar tu palabra. Así es que seamos llenos del Espíritu para hablar con denuedo. ¿Cuántos dicen amén? Llenos de edificación, llenos de amor, llenos de misericordia. Romanos 15:14 dice así: pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Y mira lo que dice: de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hermanos, si estamos llenos de celos, de iras, de contiendas, enemistades, no vamos a podernos amonestar. Si tú le dices a alguien una situación que tú mismo haces, perdemos credibilidad para exhortar a alguien. Amén. Si estamos llenos de rencor, lleno de odio, lleno de lo que tú quieras, y tú vas con alguien y quieres decirle: hermano, esto, pero tú lo haces, ¿qué crees? Pues el hermano no te va a creer, ¿cierto? Si tú dices, por eso imagínate el gran compromiso que, híjole, que tenemos los pastores. Ay, Dios. Que por eso digo: Señor, lléname de paciencia, lléname de amor, lléname de gracia. No va, perdón. Entonces, mis hermanos, nosotros, dice Pablo, pero los que están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera, entonces, ¿qué podemos hacer? Amonestarnos unos a otros. Qué importancia es saber de lo que estamos llenos, porque nos llevará a hacer la voluntad de Dios, no a hacer nuestra voluntad. Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos de gozo? ¿Pero por qué estás lleno de gozo? ¿Cuál es tu gozo? Por Cristo, amén, claro. ¿Sabes por qué estamos llenos de gozo? Porque nos reconcilió con el Padre. Porque ahora somos justificados. ¿Qué significa? Que ahora somos justos delante del Padre. ¿Eso qué significa? Que no hay pecado. Escuche, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Él nos perdona, pero nos dice: pero no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 1:11: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, hermano, de todo lo lleno, de lo bueno que tú puedas calificar de ti, escúchame bien, no es tuyo, es por la gloria de Dios. Y lo bueno que llegues a ser, escucha bien, dale gloria al Señor. Y no te lleves nada de la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros vemos a nuestros hijos que están cambiando, transformándose, hermano, no subas no estoy diciendo que así lo hacen, no. Pero no subamos en las redes sociales: ay, gloria a Dios, mi hijo, mi hija, ay, esto, ay, el fruto. Y los empezamos, ¿qué ellos qué? ¿Yo qué? Si alguien pusiera, que no creo, pero no pasa nada, mi pastor, no, hermano, todo lo que tú cambies y todo lo que tú renueves en tu vida, ¿sabes a quién lo debes? A la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios tú debes de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en todo lo que tú cambies para bien, escúchame bien, es por la gloria de Dios en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el propósito de Pablo de ser completamente llenos, controlado por el conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios, va más aún allá. Hay que poner más allá, hay que ver más allá. ¿Qué significa? El apóstol ora por esos resultados específicamente. Y mire cómo lo dice. Vámonos a la carta, a la epístola, perdón. Dice así: llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué más? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de su voluntad. Mira, esta frase, estas palabras que encontramos: para que andéis como es digno del Señor. Aquí resalta una palabra importante y es el verbo andéis, el verbo andar. Este verbo andar, mis hermanos, viene del griego
Paripateo. ¿Cuántos conocen? De aquí surge la palabra, no recuerdo bien, espero no equivocarme, pero me parece que es la palabra periférico. ¿Sí? Pero mire, el verbo andar o caminar, mis hermanos, es una metáfora bíblica. Y se usa en la Biblia, como en este caso Pablo utiliza este término, para describir la manera de vivir de una persona. Pablo entonces, mis hermanos, ora ¿para qué? Para el comportamiento y el estilo de vida. Lo que quiere decir, y lo que hacemos nosotros como pastores y los líderes, y los padres como líderes en su hogar, es orar por la conducta de nuestros hijos, por su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pues también nosotros los pastores hacemos. ¿Por quiénes? Por nuestras ovejas. Las ovejas que el Señor nos puso a nuestro cuidado. Oremos para que la iglesia tenga un comportamiento correcto. Entonces Pablo ora por el comportamiento y estilo de vida de los colosenses, hermano. Es decir, que esté en altura la fe que confiesas con la fe de tus hechos. Amén. Verso 11, por eso Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es de un gran esfuerzo y perseverancia? Dígale al que está a su lado, es más, ponle la mano así con amor a su hombro y dile, hermano, oro por ti para que seas fortalecido con el poder del Espíritu Santo, con la potencia de la gloria de Dios, para que tengas paciencia. Y mira lo que dice, y longanimidad. Paciencia es resistencia, pero la longanimidad nos habla de que todavía demos más allá, que no te canses de hacerlo, de soportar las pruebas, las luchas, de soportar cuando el Señor venga y te empiece a podar. ¿Cuántos saben que el Señor poda a sus árboles, a sus arbolitos, a sus ramas? Es decir, que el Señor va a quitar todo aquello, esas ramas que ya dieron lo suyo. ¿Cuántos saben? Vamos a lo natural. Hoy día no sé si ya revisaste todos los árboles. ¿Qué les pasó ahora a los árboles? Ya se están deshojando, ¿sí o no? Tú los ves y ¿cómo están ahora? Secos. Pero no, es que ese es su proceso. Tienen su tiempo, ¿sí o no? Pero por dentro, si tú le haces así con un cuchillo, se abre y te van a meter a la cárcel. No debes de atacar a los árboles. Tú lo abres y va a salir, muchas veces salen muchas cositas del árbol, pero tú lo ves, ¿sabes cómo? Está vivo. Entonces no te preocupes cuando el Señor te quite algo. Aunque la gente te diga, pues te veo muy seco. Aunque digan, ¿y dónde está tu bendición? Bueno, lo que pasa es que hay predicadores, otro evangelio que dice que los pobres, económicamente hablando, es porque Dios no los bendice. De ninguna manera. Lo que pasa es que el Señor nos tiene que podar. ¿Para qué? Para dar fruto. Porque después de que pase esta época, ¿qué viene? ¿Y qué empiezan a hacer los árboles? A dar fruto, empiezan a salir hojas. Y mira qué hermoso, porque en el Salmo 1 se nos compara de esa manera. Bienaventurado el hombre, incluye mujer, que no anduvo, ¿en qué? Andar, ahí está el verbo andar. Que no anda, ¿qué? En silla, más o menos. Consejo de malos, ¿qué más? Camino de pecadores y silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí dice así? ¿Y qué más dice? De día y de noche. ¿Y qué más?
y será como árbol plantado. ¿Cómo? Junto a corrientes de agua. ¿Qué más? Y su hoja y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? Es la única manera de seguir dando fruto y de ser prosperado. Cuando el Señor ve que tu corazón se fortalece en el poder de su fuerza, en la potencia de su gloria, entonces el Señor te da paciencia y longanimidad. Es decir, mis hermanos, que nuestro comportamiento como hijos de Dios debe motivar a la alabanza al Señor. Que el Señor diga de nosotros: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, ese estilo de vida llena del conocimiento de su voluntad tiene las siguientes manifestaciones. Número 1, agradas al Señor en todo. Buscas al Señor agradarle en todo. Ahora, en ese todo, ¿puedes equivocarte? Sí. ¿En ese todo puedes cometer errores? Sí. ¿En ese todo puedes pecar? Sí. Por eso están estas palabras de descanso que dice, Primera de Juan 1:9, si pecamos, bueno, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué importante es nuestra vida. Amén, hermanos. Agradándolo en todo. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Hermano, tu comportamiento y mi comportamiento debe de glorificar a Dios. Debes de llevar fruto. Y también es una palabra que se utiliza. Fruto se refiere a evidencias, tu vida, tu carácter, tu manera de hablar. Usas tu hablar para edificar. Amén, hermanos. Para consolar, para ayudar, pero no para destruir, no para dividir, no para confundir. Número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano, nunca dejemos de crecer en el conocimiento del Señor. Es decir, lee tu Biblia, escudriñala, medítala. Número 4, fortalecidos con poder. Y número 5, dando gracias al Padre. Ahora rápidamente, hermano, en el Antiguo Testamento el tema de caminar conforme a la voluntad de Dios lo podemos ver, porque esa demanda no solamente es para nosotros los que ahora estamos en la gracia, sino también los del Antiguo Testamento, mis hermanos. ¿Cuántos saben que los que estamos sin Cristo estamos en desgracia? Pero cuando venimos a Cristo, por causa de Cristo, estamos en gracia. Entonces yo pregunto, ¿en cuál de los dos estados quieres estar? ¿En desgracia? ¿En la gracia? No me asusté, lo estoy pensando, pastor, déjeme pensarlo. ¿En la gracia o en la desgracia? Ay, gracias, Señor, me estaba asustando. Ahora, tenemos ejemplos de hombres llenos de Dios que caminaron con integridad. Por ejemplo, Enoc. ¿Cuántos recuerdan a Enoc? Génesis 5:22 al 24. Solo apúntalo, por tiempo no lo leemos. Pero dice que Enoc fue arrebatado. ¿Por qué? Dice que vivió 365 años, perdón. Se dice, o algunos eruditos señalan que 65 años estuvo sin Dios, caminaba sin Dios, y 300 con Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se lo llevó. Dígale al que está a su lado, ¿cómo estás caminando? Si estás caminando bien, el Señor te va a llevar. Si estás caminando mal, escucha esto, lo voy a decir con mucho temor y con mucho cuidado. Cuando el Señor ve a siervos fieles que lo aman sinceramente, pero que caen una y otra vez, en el mismo punto, en la misma situación, el Señor lo prepara y se lo lleva. Vámonos, porque mi hijo se me puede perder. ¿Y de dónde? ¡Herejía! Hermano,
no es porque tengamos experiencias, pero Dios obra como Él quiere, ¿sí lo sabías? Y Él sabe que hay cristianos que les cuesta trabajo la vida cristiana. Y el Señor, si esa es su voluntad, va a decir, vámonos. ¿Cuántos se fueron ahora en esta crisis que tuvimos del COVID? ¿Cuántos, hermanos? ¿Y quién se los llevó? ¿Qué pasó? ¿No saben? El COVID, pastor. No, el Señor lo permitió. Le dijo, es tiempo que nos vayamos. Se llevó hermanos de 28, 30, 40, 50, 60 años. ¿Por qué? Esa es su voluntad. ¿Quiere reclamar? Bueno, reclámenle al Señor. Pero eso sería negligencia. Por eso tú y yo debemos estar al pendiente de la manera en que Dios pide que caminemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan a Noé? Fue lleno del Espíritu Santo, halló gracia, Génesis 6:9, y ¿qué hizo el Señor? Se lo llevó. Yo recuerdo un poquito, y no por esto que les voy a decir, yo estoy diciendo esto, porque eso yo me acuerdo, de hecho eso fue el consuelo para mí en una enseñanza que dio mi pastor Chuy, cuando él dijo que a veces hay creyentes que es difícil su caminar, y cuando es difícil y pesado el Señor lo prepara y le dice, es tiempo, vámonos mi hijo. Y uno de esos casos fue mi padre. A mi padre tuvo 2, 3 recaídas, él ya convertido. A él le agredió mucho. Es que él decía, yo recuerdo, me decía, mira hijo, para ser como tus tíos, porque eran cristianos, mejor prefiero estar como soy. Y qué duro son esas palabras. Sin embargo, no quiere decir que mi padre no tuviera errores, claro que sí. Pero su vida cristiana estaba costando mucho trabajo. Yo vi a mi padre que lloraba como niño y le pedía perdón al Señor. La última vez que él falló tomando, porque él tomó, porque él se sentía mal, y por algo yo aprendí que le faltaba conocimiento a mi padre. Por eso, hermano, me ocupa y me preocupa aprender y enseñarles, porque tuvimos un pastor que tenía corazón de pastor, pero le faltó conocimiento y no nos pudo enseñar bien. Pero bueno, no estoy diciendo mal, al contrario. Pablo decía, unos van a sembrar, ¿verdad? Unos avientan la semilla, otros van a regar, otros van a cosechar, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que, mis hermanos, qué importante es estar llenos de la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro estilo de vida honra a Dios. Noé fue uno de estos casos, fue Noé, Génesis 6:9. Abraham, no se diga Abraham, Génesis 17:1. David, mis hermanos, Primera de Reyes 3:14. Ezequías, Segunda de Reyes 20:3. Y podemos hablar más de hombres en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos recuerdan a mujeres como Ruth? A mujeres como Abigail, a mujeres como Esther. Díganme otros nombres. Ana, Sara. ¿Quién más? Rebeca. Entonces, ¿se dan cuenta, hermano? Mujeres y hombres que se caracterizaban, ¿sabe por qué? Porque estaban llenas de un amor sincero por el Señor. ¿Cómo nos damos cuenta que un cristiano que es sincero y que ama a Dios verdaderamente, ¿sabe cómo lo vas a saber? Por su obediencia fiel a la palabra del Señor. Muchos podemos decir, te amo, Señor, y decirle a la gente, yo creo en Dios, yo amo en Dios, pero si no obedeces su palabra, tus palabras se las lleva el viento, pero tus hechos, ¿qué crees? Arrastran. Tus hechos llevan. Estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, mis hermanos, fueron llevados por una pasión a buscar a Dios. Y es lo que está haciendo Pablo. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo, de los versos 15 en adelante, hermano, vamos a entrar a lo que Pablo va a empezar a hablar acerca de la doctrina de Cristo, de la divinidad. Por eso Pablo les está diciendo, miren, deben de estar llenos de sabiduría y conocimiento,
porque ustedes deben de tener una vida, número uno, íntegra, recta, sabia y de conformidad a la palabra de Dios. De eso, mis hermanos, es algo que Dios quiere, que tú y yo andemos en su voluntad, que seamos cristianos caracterizados por la integridad, Salmo 15:2, por la rectitud, Proverbios 14:2, la sabiduría, Proverbios 28:26. ¿Sabes por qué debemos andar de esta manera? Porque nos evitará andar en caminos engañosos o en caminos impíos. Amén, hermano. Salmo 1:1 que ya leímos, Proverbios 4:14. Entonces, ¿qué aprendemos en esto, hermano? Para casi concluir, que el comportamiento de cada creyente, hermano, debe motivar a la alabanza al Señor. Es decir, tu estilo de vida tiene que manifestar las siguientes características. Número uno, agradándole al Señor en todo, ya lo dijimos. Número dos, llevando fruta también. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Así es que, pues el tema del andar como es digno del Señor, pues lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo manda a los creyentes a que ya no anden conforme a la carne, Romanos 8:4, ¿sí? O lo vas a ver en la Biblia, a su antigua conducta, que está en Efesios 4:17. Entonces tú y yo debemos de hacer la diferencia, hermano, de un cristiano común al cristianismo verdadero. Porque el cristianismo verdadero, hermano, anda en una vida nueva, Romanos 6:4. ¿Mediante qué? Pues mediante el poder del Espíritu Santo, Gálatas 5:16-25. Amén, hermano. La Biblia nos describe como nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Por tu andar o tu forma de vida. Y eres caracterizado porque a la gente le dices, es que yo creo en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Segunda a los Corintios 5:7. Ahora, ¿qué debe de caracterizarse en un cristiano en este tiempo? Bueno, tus buenas obras, Efesios 2:10. Número 2, humildad, mis hermanos. Quizá alguien diga, hoy sí, mira quién habla de humildad. Hermano, tu humildad. Humildad. Efesios 4:1-3. ¿Qué más? En amor, Efesios 5:2. En santidad, Efesios 5:8. Y en sabiduría, Efesios 5:15. En verdad, segunda de Juan 4. Y en obediencia, segunda de Juan capítulo 6. Entonces, mis hermanos, ¿sabe cuál es la consecuencia de las buenas obras? Humildad, amor, santidad, sabiduría, verdad y obediencia. Porque eres una persona que andas como es digno de Dios, que el Señor te ha llamado para su reino y su gloria. Segunda a los Tesalonicenses 2:12. Amén. Ahora vamos a leer el último versículo. Dice así, verso 12. Con gozo dando gracias al Señor que nos hizo aptos para participar la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí dice así, hermano? Y trasladado al reino de su Hijo. Ahora fíjate aquí algo bien importante. Dice Pablo que el Señor nos ha hecho ¿qué? Aptos. Esto significa, hermano, que nos hizo suficientes. Según algunos eruditos en su traducción de estas palabras, nos hizo calificar. ¿Por qué? Bueno, hemos sido calificados para Dios por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Noé halló gracia delante de Dios por su fe en Él, por su fe en Dios. Entonces ahora dice Pablo que ahora nosotros somos participantes, es decir, que nos ha dado una porción. ¿Y sabe cuál es esa porción? Dice, de la herencia de los santos en luz. La herencia, hermano, pertenece a nosotros los santos. ¿Y sabe cuál es nuestra herencia ahora de los que hemos sido trasladados de las tinieblas? ¿A qué? A su luz. ¿Cuál es nuestra herencia? Su luz, luz, hermano. ¿Y quién es nuestra luz? ¿Quién es la luz? Jesús. Jesucristo.
Y en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, si tú lo lees ahí, presenta a Jesús como, presenta como el Verbo, que es Dios y estaba con Dios. Pero más adelante, si tú lo lees, que dice, y esta luz, ¿quién era? Cristo, no era Juan. Está hablando de testimonio. ¿Qué vino a hacer Juan acerca de Jesús? Dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Ahora nosotros somos parte de esa luz. Dile al que estás, dile que estás, que está a tu lado. ¿Eres un foco? ¿Eres un foco? ¿Eres un luminar? Filipenses capítulo 2. ¿Somos luminares de este mundo? Somos un foco con, ¿cómo se le llama lo que resistencia? ¿Para qué la resistencia? Pues es lo que da la luz. O tu resistencia ya se fundió. Bueno, mis hermanos, esta es nuestra herencia. Primera de Pedro 2:9. Estoy terminando. Mas vosotros sois linaje escogido. Escuche estas palabras, hermano. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tú debes de ser una luz. ¿Qué quiere decir? Guía a la gente a Jesús, no a ti, solo a Jesús, solo a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la frase en la luz califica la herencia. Tú y yo ahora somos, Pablo dice, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de Dios. Amén, hermanos. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Puedes notar que los dos mandamientos grandes de la Biblia, que la resumen, Juan lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero a tu prójimo como a ti mismo. Y sigue diciendo Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso termina el verso 14 diciendo, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, a quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Así es que el énfasis de Pablo, hermano, está en el hecho de la herencia, que es Cristo, que es el único modo, hermano, por el cual el hombre puede obtener el completo rescate de la esclavitud espiritual. ¿Qué es, hermano? La sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Concluyo diciendo lo siguiente, hermano. Tú y yo debemos ser luz en estos últimos tiempos. Amén, hermano. ¿Cómo? Viviendo conforme a su voluntad. Fíjate que lo más grave de una persona que dice, la verdad es que me cuesta trabajo entender, conocer la voluntad de Dios, pero no ora y no lee su Biblia, hermano, pues ¿de qué manera quieres que no te sea difícil? Nosotros no podremos hacer la voluntad de Dios cuando nosotros no empezamos en doblar rodillas y decirle, Señor, yo te pido que me llenes de conocimiento, de sabiduría, dame discernimiento, quiero ser luz. El apóstol Pablo mostró su autoridad espiritual, hermano, como líder cristiano. Primero, ¿sabes que esto nos enseña algo? Pablo se estaba relacionando con la congregación de Colosa. Porque si algo vemos es que Pablo les está mostrando su amor, les está mostrando respeto y les está mostrando unidad al decirle lo que ellos tienen que hacer. Porque esa fue la indicación del Señor. Aunque Pablo no fue el fundador de esta congregación, hermano,
podemos notar claramente su amor y cuidado por los creyentes. Y esto nos enseña que como hermanos en Cristo, hermano, hoy día debemos imitar todo lo que Pablo le dijo a los colosenses. Porque tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos sido rescatados por causa de Cristo. Padre, en esta noche te damos muchas gracias porque nos sigues edificando a no perder la vida cristiana, a no perder el rumbo, Señor, del cual tú nos sacaste. Y gracias por este tiempo, Señor, que nos sigues hablando, que sigues hablando a la iglesia, para que sigamos adelante llenos de tu Espíritu Santo.